Vamos a recibir a continuación a nuestro amigo, el padre Pedro Pablo Elizondo, también miembro de esta congregación de los Legionarios de Cristo, que él es nacido en la población de San José de Gracia, en el estado de Michoacán, precioso Michoacán. Cursó sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y estudios de teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, también en Roma. Ordenado sacerdote en Roma el 24 de diciembre de 1982. En su ministerio sacerdotal se ha especializado en la formación sacerdotal de seminaristas novicios. Ha ejercido el cargo de maestro en diversos seminarios de los Legionarios de Cristo. Fue profesor de pastoral hispana en el seminario de la diócesis de Nueva York y rector del seminario de los Legionarios de Cristo en Santiago de Chile y en Dublín, Irlanda. Vamos a recibir con un muy caluroso aplauso al padre Pedro Pablo Elizondo y su tema: no tengan miedo, no tengan miedo. Padre Pablo Elizondo. ¿Subimos el micrófono? No tengan miedo. Me voy, pero no me voy. Me voy, pero no me ausento. Me voy, pero de corazón me quedo. Con estas conmovedoras palabras del Papa Juan Pablo II, tembloroso pero más firme que una roca, se despidió de nosotros en su última visita a México, en la Basílica de Guadalupe. Estas emocionadas palabras son una confesión y una revelación del grandísimo cariño que el corazón del Papa siente por nuestro México y por cada uno de los mexicanos, por cada uno de nosotros. Palabras que son tal vez algo más que un adiós emocionado y afectivo. Tal vez son un deseo sincero y profundo del Papa de quedarse realmente de alguna manera con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ¿se ha quedado el Papa con nosotros? Se ha quedado no solo en nuestra memoria, en nuestro corazón, sino también, de alguna manera, dentro de nuestra propia vida. Esta conferencia no tiene otra finalidad que revivir ese recuerdo, esa imagen tan querida del Papa que todos llevamos muy dentro de nuestro corazón. Avivar la llama de nuestro cariño sobrenatural por el Vicario de Cristo y así poder seguir un poco más de cerca su ejemplo y su mensaje. George Weigel, el autor de la autobiografía autorizada del Papa, Testigo de la Esperanza, confiesa que desde el día en que conoció al Santo Padre, su vida cambió radicalmente. Esta conferencia es una pregunta. Desde que conocemos al Papa, ¿qué tanto ha cambiado nuestra vida? Cuando la Virgen Santísima de Guadalupe vino a visitarnos en 1531, después de aparecerse a Juan Diego, le surgió en el corazón el mismo deseo que al Papa: quedarse en esta tierra. Quiero que me construyan aquí un templo, ese es mi deseo y mi voluntad. No estoy yo aquí,
que soy tu madre? Y después de aparecerse varios meses a San Juan Diego, se fue, pero no se fue. Se fue, pero se quedó estampada en esta hermosísima imagen del ayate de Juan Diego. La imagen de la Santísima Virgen la tenemos aquí en el ayate de Juan Diego, la tenemos ahí en la Villa de Guadalupe. La imagen del Papa la tenemos estampada también en miles de elocuentes, hermosísimas imágenes, fotografías que nos conmueven y hasta nos llenan de alegría y de gozo. Pero hay una imagen más honda y más profunda del Papa. Es la imagen estampada y tejida con el testimonio de su vida santa y fecunda. Es la imagen no solo de una fotografía como esta que tenemos aquí, tan hermosa y tan significativa, sino es la imagen coloreada por su mensaje tan vibrante y tan comprometedor. Esa imagen, queridos hermanos, es la que vamos a revivir. Recordemos su testimonio, contemplemos su ejemplo de vida y grabemos más hondo en nuestro corazón ese testimonio y ese mensaje para hacerlo vida de nuestras vidas. Cuando eligieron los cardenales a Karol Wojtyła para la sede de San Pedro, le preguntaron: ¿aceptas tú la elección que han hecho de ti los cardenales? Y el Papa se retiró a la capilla delante del Santísimo a orar unos momentos. Después volvió y dijo: por obediencia a Jesucristo acepto esta misión. Por pura obediencia a Dios acepto esta responsabilidad. Es la mismísima actitud de la Virgen Santísima. He aquí la esclava del Señor, hágase de mí según tu palabra. ¿Quién es Juan Pablo II? Un superestrella de los medios masivos, un líder espiritual del mundo entero, la más alta autoridad moral de la tierra, el guía espiritual de más de 1,000 millones de católicos en todo el mundo. Sí, pero no olvidemos, Juan Pablo II es ante todo y sobre todo un humilde y obediente siervo del Señor, que supo aceptar el misterioso designio de la providencia de Dios, que lo escogió para ser el dulce Cristo en la tierra. Su mayor título de grandeza no son sus excepcionales dones espirituales, ni su fascinante personalidad, ni su singular talento intelectual, ni su probada valentía moral, ni su gran bondad y calor humano, o su fuerza de voluntad extraordinaria, ni siquiera su fino buen humor. Su mayor título de grandeza está en obedecer la llamada del Espíritu Santo. Un hombre elegido por Dios que ha sabido aceptar y corresponder al don de Dios con plena generosidad, con plena disponibilidad. Cuando le preguntaron si ya iba a renunciar, respondió: si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco tengo ningún derecho a renunciar. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene una misión muy particular, encomendada por Dios desde toda la eternidad. Cada uno de nosotros será grande en la medida que acepte su misión y realice plenamente esa misión en el lapso de tiempo que Dios le ha otorgado. Dios es el que hace maravillas con las almas que humildemente se le prestan. Juan Pablo II ha escrito desde el primer día de su pontificado una de las historias más apasionantes e inspiradoras de nuestro tiempo. Desde el primer día de su pontificado
Con la cruz en alto, les gritó a todos los hombres de la tierra: no tengan miedo, abran de par en par su corazón a Cristo. Desde el primer día que se presenta ante la multitud, los fieles de la plaza le aclaman con entusiasmo, quedan fascinados, llenos de alegría. Cuando dijeron su nombre la primera vez, antes de que apareciera en el balcón de San Pedro, Boitigua, oyeron por ahí, y alguien dijo: parece que es un papa africano. Y toda la gente se quedó callada, esperando a que saliera. Cuando apareció en el balcón, una señora dijo por ahí: menos mal que biondino, menos mal que es güerito. Un papa joven y dinámico que no quiere esperar a que los fieles acudan a él. Es un pastor que sale al encuentro de sus ovejas ahí donde ellas viven, donde trabajan, donde sufren, donde lloran. Es un papa que muda de sitio, que se dirige a las iglesias locales, que cambia la escenografía del catolicismo, las plazas, los parques, las amplias playas, las orillas de los ríos. Esas son las nuevas catedrales del catolicismo. Alrededor de Juan Pablo II se van aglomerando multitudes entusiastas que rezan, que cantan, que aman a Dios con tanto fervor que su amor se vuelve frenesí, apoteosis y gran fiesta. Tal vez ningún hombre en nuestro tiempo, tal vez ningún hombre en toda la historia ha sido tan aplaudido, tan aclamado y alabado por las masas populares de todo el mundo. Ningún hombre como él ha ido por todo el mundo recogiendo esos aplausos y esas aclamaciones con una constante oración en sus labios: sea alabado Jesucristo. Fue la primera palabra que pronunció al aparecer en público en la plaza de San Pedro: sea alabado Jesucristo. Ningún hombre como él ha ido recogiendo esos aplausos y esas aclamaciones, proclamando la verdad de la cruz, proclamando sin ambajes las exigencias más duras del Evangelio, proclamando la buena nueva de la cruz por todas partes. De pronto, queriendo sin quererlo, se vio inmerso en la gran fiesta de los medios masivos, mezclando gestos rituales antiguos con gestos nuevos de la civilización de las imágenes. Ha ido llenando innumerables páginas de los diarios, de las revistas, y ocupado incontables horas en la televisión. Juan Pablo II, el Papa superestrella de los medios masivos, el Papa intelectual, poeta y obrero, el Papa políglota que no solo habla muchas lenguas, sino que entiende y escucha a los hombres en su lengua, en su cultura, en su mentalidad. Es el Papa valiente y combativo contra toda forma de dictadura que pretenda conculcar los derechos humanos, pero también es el Papa conciliador y dialogante, que sabe combinar sabiamente la práctica de la tolerancia y del diálogo con su pasión por la verdad, que no tiene ningún reparo en visitar una sinagoga judía o entrar en una mezquita o depositar su oración en el muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Es el Papa que sabe alternar con los más grandes líderes de los estados, con la reina de Inglaterra, y al mismo tiempo el Papa de los pobres, que se hace la voz de los sin voz. Pero ¿qué es lo más característico, lo que distingue a este Santo Padre? ¿Cuál es su carisma? ¿Cuál es el don más grande que Dios le ha concedido? Sin duda alguna, Juan Pablo II pasará a la historia como el Papa peregrino, el misionero incansable de la nueva evangelización. Lo más grande, lo más impresionante de este Papa es sin duda alguna su gran carisma evangelizador. Un celo apostólico extraordinario, una capacidad de comunicación excepcional
y una entrega total a la misión encomendada. Incansable e imparable misionero del mundo en la era de la globalización. Aquel sacerdote joven que viajaba en carreta para enseñar el catecismo a los niños de una pequeña aldea de su patria, ha besado hoy ya la tierra de más de 30 países. Y aquel juvenil y jovial capellán y profesor de estudiantes universitarios ha llegado a reunir en Manila a una de las multitudes más grandes de toda la historia de la humanidad. Más de 5 millones de hombres y mujeres jóvenes. Y se ha convertido en el pastor y guía de un rebaño de más de 1,000 millones de fieles en su peregrinar hacia el tercer milenio. Lo describía muy bien el cardenal Ratzinger cuando decía: questo uomo non sa altro che evangelizzare. Este hombre no sabe hacer otra cosa que evangelizar. No tiene ningún hobby, no tiene ningún descanso. Y confesaba el cardenal: yo realmente no soy capaz de hacer eso. Necesito un ratito de descanso. Pero este Santo Padre tiene invitados en el desayuno, tiene invitados en la comida, tiene invitados en la cena. Todo el tiempo y todo el día evangelizando sin descanso y sin parar. Como que disfruta, como que goza, evangelizando y no dejando de evangelizar. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace el Papa para aguantar ese ritmo y tantos días y tantos años? Atraídos por esa fascinación misteriosa que emerge de su persona, nos preguntamos: ¿de dónde saca esa energía, esa intrepidez? ¿Cuál es el secreto de este apóstol? ¿Dónde está el origen y la fuente de ese celo avasallador? Si queremos llegar hasta la última raíz de ese carisma, nos encontramos con un hombre de Dios, un hombre de una fe inmensa. En una reciente visita al seminario romano, confesaba lo que he dicho muchas veces: para mí, el centro absoluto de mi día y de mi vida es la Eucaristía. De ahí de la Eucaristía es de donde emana toda esa fuerza. La confesión de la fe se topa siempre con muchas trabas y muchas dificultades. Es necesario romper muchas ataduras de egoísmo, de pereza, de miedo. La figura de Juan Pablo II es un modelo transparente de hombre que sabe irradiar la fe, sin temores, sin vacilaciones, porque ha sabido mantenerse siempre unido al manantial del amor que es la Eucaristía. Solo así la fe se vuelve irradiación incontenible. Los ojos que miran mucho al sagrario tienen un brillo muy especial. Las personas que se quedan mucho tiempo junto al sagrario tienen un brillo especial. Son irradiación incontenible de ese amor y de esa fe en Jesucristo. Hoy más que nunca hacen falta hombres y mujeres que, como el Papa, sean testigos intrépidos de su fe. Hombres que sepan mantenerse unidos al manantial del amor para irradiar esa fe sin temores, sin vacilaciones, con alegría, con heroísmo. Cuando un periodista del ABC le preguntó al padre Maciel sobre el aspecto más destacado de la figura del Papa, el padre Maciel respondió: me pones realmente en un aprieto, porque Dios ha regalado a la Iglesia, en la persona de Juan Pablo II, un hombre de dones sobrenaturales y cualidades humanas excepcionales. Podría destacar su liderazgo humano, su capacidad de convocatoria, su don de gentes, su poder comunicativo, su elevada preparación intelectual, filosófica, teológica,
cultural y política, su grandiosa visión del hombre, del mundo, de la historia, sus dotes excepcionales como hombre de gobierno, su tacto y prudencia, su audacia y constancia en las determinaciones, su gran amor a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos, su fina sensibilidad artística y literaria, su pasión por la verdad, su capacidad de trabajo y resistencia a la fatiga, etcétera, etcétera. Pero lo que más me impacta de él es que es un hombre de Dios, un hombre de una profunda fe, y esa visión sobrenatural que le da su contacto íntimo y constante con Dios, le permite vivir de modo abierto a la acción de la providencia en su vida y en la vida de la iglesia. Sin ese espíritu de oración, no podría soportar el enorme peso que recae sobre sus espaldas. Queridos hermanos, contemplemos esa figura orante del Santo Padre. Ese Santo Padre que se sabe concentrar, que se sabe sumergir, que sabe meterse a fondo en la contemplación de Dios. Recuerdo la primera vez que me tocó verlo de cerca en una audiencia general en la sala de las audiencias de Pablo VI. Mientras toda la gente lo aclamaba, el alboroto, el ruido, los gritos, él iba orando, saludando, bendiciendo a cada una de las personas, concentrado en la oración. Desde niño aprendió a orar viendo a su padre ahí en el cuarto de al lado, cómo se concentraba. Y dice el cardenal Descours que cuando era joven y estaba en el seminario, le encantaba irse allá atrás, en el coro, y con la cabeza escondida entre sus manos, se quedaba largas horas sumido en oración y contemplación. Esa imagen del Papa, sumergido totalmente en la oración, es una imagen ya muy familiar, pero muy significativa, que no debemos dejar pasar, sino tratar de imitar. Me tocó verlo un día entrar a rezar el rosario en el aula de Pablo VI, sumamente cansado, agotado, encorvado. Después de rezar el Santo Rosario ante la imagen y con todo el pueblo reunido, salió fresco, reconfortado, erguido, nuevo. Queridos hermanos, como cristianos, como apóstoles, somos lo que oramos. Oramos mucho, somos mucho. Oramos poco, somos poco. No oramos nada, no somos nada. Juan Pablo II es un testimonio de oración profunda para un mundo al que le encanta la diversión y la superficialidad. Ese hombre moderno que se queda atorado, atrapado, atontado, drogado en todo lo que le impacta a los sentidos, el rico sabor de lo que come y de lo que bebe, el seductor olor de lo que huele, de los perfumes, el espectáculo fascinante y multicolor de las pantallas y revistas e imágenes, el sentimiento y la emoción de fiestas y celebraciones, incluso religiosas. Ese hombre light y superficial tiene mucho que aprender de este profundo hombre de oración. Y entre todas sus oraciones, cómo le encanta rezar el Santo Rosario. Nos acaba de sorprender con una nueva y bellísima carta apostólica sobre el Rosario, en la que añade otros 5 misterios luminosos y proclama el año del Rosario. Estamos en el año del Rosario, una oración tan querida al Santo Padre. Decía el secretario que cuando él sale en los domingos en la tarde
a celebrar en las parroquias de Roma. Algunas veces las parroquias no están tan lejos, sino muy cerquita del Vaticano. Y entonces él siempre en el trayecto va rezando el rosario. Y cuando llega a esa parroquia cercana y todos los cardenales y ministros lo están esperando ahí, toda la gente, le dice a su secretario: que me esperen un momentito, voy a terminar mi rosario. Y cuando termina su rosario, entonces ya va a la visita a la parroquia. No cabe duda, Juan Pablo II es un papa mariano, pero lo es no solo por su devoción y sus oraciones a María, sino más bien por una singular relación muy particular y muy personal con la Santísima Virgen María. Recuerdo muy bien el día del atentado en Roma. Después de que sufrió ese atentado, al llevarlo a la enfermería y al llevarlo al hospital, no hacía más que repetir: madre mía, madre mía, madre mía. Y después de esa larga y dolorosa operación, cuando ya se recuperó, le confesó al cardenal Pironio: quelli non sapevano che era 13 maggio. Aquellos no sabían que era 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima. ¿Cómo me iba a abandonar la Virgen? Y después de que ya pudo hablar, estando ahí en la cama del hospital, grabó un cassette para enviar mensaje al mundo que estaba, la gente que estaba fuera del hospital, en la plaza de San Pedro, rezando por él. Y decía en ese primer mensaje: saludo y agradezco las oraciones de todos los fieles que están rezando aquí por mí. Al hermano que me ha herido, lo perdono de todo corazón. Y a ti, María, te repito lo de siempre: totus tuus ego sum. Fueron impresionantes esas palabras del Papa, escucharlas en ese cassette, porque para él la Virgen Santísima estaba ahí, entre la gente, más viva, más presente para él que cualquier gente que estaba fuera del hospital. Era como decirse a su madre, era como hablarle a su madre, era hablarle a su madre. Un niño que pierde a su mamá a los 9 años, pronto encontró una verdadera madre en la Santísima Virgen María, y desde muy joven se consagró a ella con todo el amor de su corazón. Juan Pablo II lleva a María en su corazón. María lleva a Juan Pablo II en su corazón. Fue la misma Virgen María quien profetizó en el tercer secreto de Fátima que la figura de un obispo vestido de blanco ascendería trabajosamente a la montaña del sufrimiento y que de pronto parecía caer derribado por proyectiles mortales que le llevarían hasta las puertas de la muerte. En la visión profética del tercer secreto de Fátima, en 1917, estaba señalado el destino de Juan Pablo II de varón de sufrimientos. Un papa que entró desde muy pequeño en la escuela del sufrimiento, desde muy tierna edad. A los 9 años perdía inesperadamente a su querida madre. Pocos años después, volviendo a casa, se encontró con el cadáver de su padre, y antes de llegar a la edad madura ya había perdido a todos los miembros de su familia, y de pronto se encontró totalmente solo en este mundo. Después de la orfandad vino la persecución nazi y luego la ocupación comunista, provocando penurias en todos los campos. Y sin embargo, lejos de probar amargura, odios, resentimientos en su corazón, se mantuvo lleno de paz y tranquilidad, y se volvió tal vez más humano, más comprensivo, más humilde. ¿No habrá sido el amor de María lo que llenó el corazón de paz y de serenidad? Cuando sufrió el atentado,
no solo perdonó inmediatamente al hermano que lo había herido, sino que quiso ir en persona a visitarlo a la cárcel para reconfortar a aquel hombre que le había disparado en la plaza de San Pedro. Respondiendo a la violencia con el perdón, el Papa se convierte en símbolo de reconciliación. Queridos hermanos, hoy, en este ambiente, en este encuentro tan maravilloso con Cristo, con la Virgen, con el Papa, ¿no vamos a aprender nosotros también a perdonar? ¿No vamos a encontrar la paz en el perdón? ¿Vamos a dejar que este testimonio del Papa caiga en saco roto? El testimonio de este hombre tiene mucho que decir a cada uno de nosotros. No dejemos que un testimonio tan luminoso caiga en el olvido. ¿Y qué hacer para que el mundo le haga más caso? ¿Qué hacer para que al mundo le caiga el 20 y encuentre el camino de la paz? En esa reconciliación, en ese perdón, en esa justicia. Queridos hermanos, no dejemos que el mundo de hoy vea a este hombre más como estrella deslumbrante que como guía y pastor. No dejemos que sea más aplaudido que escuchado, más aclamado que querido, más visto que leído, más criticado que reflexionado, más admirado que imitado. Al menos nosotros sigamos sus huellas, aprendamos de él, hagamos algo por imitarlo en nuestra propia vida. Que después de conocerlo y contemplarlo, cambie algo en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Queridos hermanos, en medio de tantas dificultades, crisis y persecuciones por las que atraviesa hoy la Iglesia, Dios ha querido bendecir el pontificado de Juan Pablo II con frutos maravillosos y espléndidos. Nosotros hemos sido testigos oculares de todo lo que Dios ha hecho en estos tiempos, en este pontificado del Santo Padre. La renovación del papado, la completa implementación del Concilio Vaticano II, la caída del comunismo, la clarificación de los valores morales, la inserción del ecumenismo en el corazón del catolicismo, el nuevo diálogo con el judaísmo, la redefinición del diálogo interreligioso, la nueva respuesta a la revolución sexual, el nuevo catecismo y sobre todo la inspiración del testimonio personal de un Papa que ha cambiado innumerables vidas. Es justo y necesario y saludable sentirnos agradecidos con los dones de Dios que hemos visto realizarse delante de nuestros ojos. Es justo y necesario darle gracias a Dios. Es justo y necesario comprometernos, corresponder a los dones de Dios con el compromiso de una vida más santa, más auténtica, de una vida más coherente, no de una vida doble, dividida, por un lado la ceremonia, la celebración, el encuentro, todo lo demás, y después la práctica no tener la coherencia de una sola vida cristiana, auténtica, sincera, una, no dos vidas, una sola vida, la de los sentimientos y la de la práctica diaria, la que se ve por fuera y la que va por dentro, ser lo que tenemos que ser siguiendo el ejemplo del Papa. Los números no lo dicen todo de un hombre, pero sí dan cuenta de ese dinamismo de su actividad pastoral y de ese sesgo nuevo que ha tomado el pontificado de Juan Pablo II. 98, ya casi 100 viajes pastorales internacionales, 726 visitas pastorales en Roma, 1286 beatificaciones, 456 canonizaciones, 130 naciones visitadas,
604 ciudades visitadas, casi 2 millones de kilómetros recorridos, 28 veces la vuelta alrededor de la tierra. Tenemos, queridos hermanos, un Papa que es un torbellino de actividad pastoral. Desde el primer momento y todavía hoy, hasta el último día, ahí está, con una actividad que es verdaderamente un torbellino. El mundo y la iglesia ya no pueden imaginar al Papa como un funcionario que gobierna la iglesia desde su escritorio de Roma. Más bien lo experimentan, lo sienten como un pastor, un evangelizador, un testigo muy cercano a sus vidas y a sus tierras. Juan Pablo II devolvió al ministerio petrino a sus orígenes, tal y como lo pinta el Nuevo Testamento. Esta trascendente renovación del papado no ha sido realizada por decisión personal o en virtud de su singular personalidad, sino por un papa que es muy consciente, que es heredero del Concilio Vaticano II. Pero su visión del concilio no ha sido una visión ideológica o política, sino una visión eminentemente espiritual. Ha predicado las dos verdades más luminosas del concilio. El misterio de Cristo desvela el misterio del hombre al mismo hombre y le revela el destino de su existencia. Y de esta verdad, la segunda, más importante, el verdadero sentido de la existencia humana está en el amor de donación, más que en el amor de afirmación. La ley del don de sí escrita en el corazón del ser humano es expresión de ese amor de donación que vive Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es amor de donación y vivir la ley del don es entrar anticipadamente en la comunión con Dios. Con esto el concilio ha dicho al mundo moderno: tu destino es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Durante 24 años de pontificado, Juan Pablo II ha trabajado incansablemente en la implantación del concilio, con la convicción de que así preparaba a la Iglesia una primavera de la evangelización en el nuevo siglo y en el nuevo milenio. Nosotros, queridos hermanos, debemos recibir esa herencia y hacer que la primavera de la evangelización florezca en esta tierra, tal y como el Papa lo ha soñado. Un día le preguntó a André Froissart, un filósofo y literato francés: ¿cuál es, Santo Padre, la frase de la Sagrada Escritura que más le gusta a usted? ¿Cuál es la frase con la que usted se quedaría si tuviera que perder todas las demás de la Sagrada Escritura? Inmediatamente y sin vacilación respondió: la verdad os hará libres. Su pasión por la verdad, ese es el servicio más grande que ha ofrecido a esta sociedad. Recordarle que la libertad está ordenada a la verdad y que se encuentra cumplida en la bondad. Convencido de que la palabra de verdad, dicha claramente y con la fuerza suficiente, es la herramienta más eficaz contra la tiranía del totalitarismo, un pastor valiente le ha dicho la verdad al poder y el poder se ha derrumbado. Inspirando la revolución de la conciencia que hizo posible la revolución no violenta de 1989 contra el marxismo-leninismo, Juan Pablo II ayudó a restaurar la libertad política de los pueblos eslavos detrás de la cortina de hierro. El mismo Mikhail Gorbachev lo reconoció. Lo ocurrido en la Europa del Este habría sido imposible sin su impulso y el papel excepcional, incluso político, que desempeñó en la escena mundial. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?, preguntaba
Stalin, lleno de sarcasmo. Si hubiera conocido al Papa Juan Pablo II, tal vez no se hubiera atrevido a hacer esa pregunta. George Weigel encontró una carta que había mandado el Papa al Kremlin pidiendo que no invadieran Polonia. Qué curioso que unos meses después recibió el atentado en la plaza de San Pedro. Su pasión por la verdad brilla en sus intervenciones públicas sobre asuntos de la Europa del Este. Su pasión por la verdad también ha brillado en todas sus intervenciones sobre asuntos de moral en toda la sociedad occidental. Desde el día de su pontificado atronó ante la multitud romana y el mundo: no tengan miedo, abran las puertas de Cristo. Anunciaba así su misión: proclamar la verdad sin ambajes en un mundo secularizado. Si existe en mí la verdad, tiene que estallar, había escrito en un poema. Queridos hermanos, tenemos un Papa que ama apasionadamente la verdad. Cuando André Frossard le preguntó: Santidad, si usted tuviera que escoger solo una frase de la Sagrada Escritura, ¿con cuál se quedaría?, confesó sin titubeos: la verdad os hará libres. Pero tal vez no se imaginaba toda la luz y fuerza que irradiaría su pasión por la verdad. Ecumenismo sí, pero no a costa de la verdad. Modernidad sí, pero no a costa de la verdad. Modernidad sí, pero no a costa de la verdad. Buscador incansable y apasionado de la verdad. Defensor valiente y apasionado de la verdad. Proclamador intrépido de la verdad. Ha disipado muchas tinieblas de la odierna mentalidad. Abrió una página nueva entre judíos y cristianos. Cerró definitivamente 2000 años de incomprensiones y siglos de sufrimiento. Elioth Taft, gran rabino de Roma, lo reconoció. Queridos hermanos, surge en pleno siglo XX una fuerte corriente hedonista que intenta definir el papel de la sexualidad humana. En nombre de un cierto concepto de libertad, pretende poner al sexo en la dimensión lúdica, como si fuera un juego, un partido de fútbol, tomarse una cerveza, divertirse. En nombre de un cierto concepto de libertad, pretenden reducir al ser humano a la condición de animal. Es decir, que el hombre tendría toda la libertad del mundo para perseguir el placer mientras no haga daño a nadie. Eso es lo que se llamó la revolución sexual. La primera firme pero incipiente respuesta a esta corriente vino con la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. 10 años después llegó Juan Pablo II con su arrolladora verdad de la teología del cuerpo. La verdad profunda que ofrece el Papa encuentra su fundamento filosófico en el concepto de la dignidad de la persona humana y en la convicción de Karol Wojtyła de que la ley del don está fundada en la misma estructura del ser humano. Con esta nueva y fresca intuición filosófica y teológica, enfrenta, desmantela y derrumba como castillito de naipes el gran desafío de la revolución sexual. El sexo, cuando es instintivo e impersonal, no se eleva por encima del nivel de la sexualidad animal, que es instintiva e impersonal. Pero el sexo, que es expresión del amor de donación, no uso del otro para gratificación temporal, es el único sexo digno del ser humano. Y esto lo demostró Juan Pablo II, 3 años de audiencias generales todos los miércoles. Una profunda teología, nueva teología del cuerpo y de la sexualidad. Juan Pablo II tiene una visión sacramental de estas realidades. Ve el amor conyugal
como un reflejo del amor divino. Y tal vez pasarán muchos años antes de que la Iglesia y el mundo asimilen estas profundas intuiciones. Pero por lo pronto le está diciendo a los lectores de Cosmopolitan y de Playboy: la sexualidad humana es algo mucho más grande, mucho más sublime y mucho más bello de lo que ustedes se imaginan. Queridos hermanos, durante 24 años, con su testimonio personal, el Papa Juan Pablo II ha inspirado hombres, mujeres, jóvenes y ancianos para vivir con valentía el reto que nos lanzó desde el primer momento de su pontificado: no tengan miedo. Pensaban que era un grito romántico, pero se equivocaron. Ese llamamiento a vivir sin miedo, a vivir más allá del miedo, tan claro y luminoso en la propia vida de Karol Wojtyła, desafió y conmovió innumerables vidas, cambió el curso de muchas vidas, más aún desafió el curso de la historia y cambió el curso de la historia. Fue un grito que salió de su corazón, pero más que de su corazón, fue una inspiración del Espíritu Santo. No fue casual que su pontificado empezara con un grito que ha tenido y tiene todavía profundos ecos en todo el mundo. Muchos tienen necesidad de ser exhortados y llamados a no tener miedo en su evangelio, porque temen que si se acercan al evangelio y a Cristo, se agravará con exigencia su vida. ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque el hombre ha sido redimido por Dios. Dios ha amado tanto al hombre, Dios ha amado tanto al mundo, lo ha amado tanto que ha entregado a su Hijo unigénito. Este Hijo permanece en medio de la historia con nosotros como Redentor. La redención impregna toda la historia del hombre. Es la luz que brilla en las tinieblas, aunque las tinieblas no quieran recibirlo. El poder de la cruz de Cristo y de su resurrección es más grande que todo el mal que el hombre podría o debería temer. No tengan miedo, decía Cristo a sus apóstoles y a las mujeres. Dice el Papa: yo he experimentado cómo Cristo ha dicho estas palabras en mi patria a través de su madre, la Virgen de Yasnagora. La victoria, si llega, llegará por medio de María. Esto, cuando asumí la herencia romana del misterio de Pedro, sin duda llevaba profundamente impresa en la memoria esta experiencia mariana de mi tierra polaca. Al entrar en la dimensión universal de la Iglesia, comprendí que si la victoria llegaba, llegaría por María. Cristo vencerá por medio de ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia en el mundo estén unidas a ella. Tenía esta convicción, dice el Papa, cuando, aunque no conocía a Fátima, llegó el 13 de mayo de 1981, cuando fui alcanzado por el proyectil en el atentado de la plaza de San Pedro. No reparé al principio en el hecho de que aquel era precisamente el aniversario del Día de María, en que se había aparecido a los 3 niños de Fátima en Portugal, dirigiéndoles aquellas palabras que con el fin de siglo parecen acercarse a su cumplimiento. Con este suceso, ¿acaso no ha dicho Cristo una vez más de su corazón, sino por medio de su misma vida, venciendo el cansancio y el agotamiento, venciendo los enemigos de la Iglesia, venciendo la enfermedad, venciendo su edad avanzada? Cae derribado por proyectiles, pero vence a la misma muerte. ¿No es esta imagen la encarnación misma del grito de Cristo a los hombres de hoy? No tengan miedo. Ahí tenemos la vida del Papa convertida en símbolo de valiente combate y de victoria frente a todos los enemigos de Dios y de la Iglesia. Queridos hermanos, toda la vida del Papa es este grito divino y potente: no tengan miedo. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué quiere decir para nosotros aquí y ahora? ¿Qué nos quiere decir a cada uno de nosotros? No tengan miedo de abrir de par en par
su corazón a la llamada de Dios. No tengan miedo de buscar y encontrar en Cristo el sentido de sus vidas. Dejen que Cristo sea todo lo que quiere Él ser en sus vidas. Abran su corazón sin temor. Denle lo que les pidan, incluso la propia vida. No tengan miedo de profundizar y perseverar en la oración. No tengan miedo de buscar la santidad. No tengan miedo de lanzarse al apostolado. No tengan miedo de ser grandes apóstoles, misioneros incansables de la nueva evangelización. No tengan miedo de abrir las puertas de su corazón a Cristo para que sea su dueño y Señor. No tengan miedo, su reino es de paz, de justicia, de amor, de vida, de verdad, de gracia y santidad. El Papa quiere quedarse con nosotros, no en esta imagen tan bonita, sino en su testimonio, en su mensaje. Aquella señora que vio al Papa en la Basílica de Guadalupe, que tenía que recoger el aliento para poder seguir y que se declinaba su cabeza, me dijo al final, después de haber visto el Santo Padre así, yo, aunque ya estoy mayor, nunca más dejaré mi apostolado. ¿Cuántas veces esas pláticas prematrimoniales que doy decía, pienso a lo mejor no va nadie, estoy un poco enferma, como que hoy no tengo ganas? Desde hoy en adelante, después de haber visto al Papa, nunca dejaré mi apostolado. Queridos hermanos y hermanas, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. El Papa se queda con nosotros si algo de nosotros cambia en nuestra vida. Y ya termino con esta explicación que nos dio el Santo Padre de estas palabras divinas y contundentes. Al comenzar el tercer milenio tenemos quizá más necesidad que nunca de estas palabras de Cristo. Tienen necesidad de ellas las naciones después de la caída del comunismo, porque no han dejado de tener miedo. Tienen necesidad de ellas las naciones de Occidente, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, que han visto apoderarse de ellas este horrendo sentimiento del miedo. Tienen necesidad de estas palabras los pueblos y las naciones del mundo entero. Es necesario que en la conciencia del mundo surja con la fuerza de la certeza, esa certeza de que existe alguien que tiene en sus manos el destino de este mundo que no pasa. Alguien que tiene las llaves de la muerte y de los infiernos. Alguien que es el alfa y el omega de la historia y del hombre. Y ese alguien es el amor. Amor hecho hombre. Amor crucificado y resucitado. Amor continuamente presente entre los hombres. Amor eucarístico, manantial incesante de comunión, de paz, de vida y de amor. Cristo Jesús, el único que puede dar plena garantía de estas consoladoras, fecundas y explosivas palabras divinas. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Muchas gracias.